Buenos días, en este vídeo veremos cuerpos de revolución. Voy a empezar por el cilindro. El cilindro aparece cuando giramos un rectángulo mediante un eje. Si giramos este rectángulo por el eje, nos aparece un cilindro. Todo cilindro tiene una altura y un radio, que será la mitad del ancho. El radio va desde el centro a un borde. ¿Qué debemos calcular del cilindro? Su área y su volumen. Área es la superficie que ocupa el material necesario para hacerlo. Para hacer este cilindro necesito dos círculos que hagan de tapa superior y tapa inferior y un rectángulo que doblaré para generar el tubo. Por tanto, área, la superficie que ocupa el material necesario para hacerlo. Y volumen es su capacidad. ¿Cuánto le entra dentro? ¿Qué espacio ocupa? Sobre todo la capacidad. Veamos un ejercicio con este cilindro, que tiene 10 de alto y 8 de ancho. Como tiene 8 de ancho, su radio será 4. Vamos a calcular el área y el volumen. Para calcular el área uso esta fórmula. 2 por pi por el radio por la altura. 2 por pi por radio por la altura. Más 2 por pi por el radio al cuadrado. Haciendo las cuentas, tenéis la cantidad que da cada parte y ahora lo sumo. Ya tenemos el área de nuestro cilindro, la cantidad de material que necesitaríamos tener para construirlo. Y volumen, que es su capacidad, usamos esta fórmula. Pi por radio al cuadrado por la altura. Volumen (502,4). Veamos más figuras de revolución. El siguiente cuerpo de revolución que vamos a ver es la esfera. La esfera aparece cuando giramos media circunferencia sobre un eje que pasa por su centro. Cuando giramos esta media circunferencia, nos aparece una esfera. Toda esfera tiene un radio, que es la distancia de su centro al borde. El radio también será la mitad del ancho. Necesitamos calcular de la esfera, como siempre, su área y volumen. Área, la cantidad de material que necesitamos para construirla. Y volumen, la capacidad de la esfera. Tenemos una esfera de ancho 10. Vamos a calcular su área y su volumen. Lo primero es que, siendo el ancho 10,
el radio será 5. Para calcular el área utilizo la fórmula que he puesto. 4 por pi por el radio al cuadrado. Haciendo esta sencilla multiplicación, el área será 314. Para calcular el volumen, utilizo esta otra fórmula. 4 por pi por el radio al cubo dividido entre 3. Haciendo las cuentas, ...523,33. Veamos otra figura de revolución. El último cuerpo de revolución que vamos a ver es el cono. Cuando giramos un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos, nos aparece un cono. Todo cono tiene 3 magnitudes. La altura, que va desde el pico al centro de la base, el radio, que es la mitad del ancho de la base, y la generatriz. La generatriz es lo que mide desde el pico hasta la base si nos deslizamos por una de sus superficies. Generatriz. La generatriz se calcula con la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Como siempre, debemos calcular el área y el volumen. Área es la cantidad de material necesario para hacerlo. Necesitaré un trozo de figura con esta forma para que, doblándolo, me dé la copa, y un círculo para ponerlo de tapa en la base. Así construiré un cono. Y como siempre, volumen, la capacidad del cono. Aquí tengo un cono, voy a calcular área y volumen. Lo primero es que como la anchura de la base es 6, el radio 3. Antes de ponerme a calcular área y volumen, he de calcular la generatriz. La generatriz, raíz cuadrada del radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Eso nos dará 8,54. Una vez que ya sé lo que mide la generatriz, aplicaré la fórmula del área para calcularla. Área igual a pi por radio por la generatriz más otra vez el radio. Pi por radio por la generatriz más el radio. Realizada esta cuenta, nos da un área de 108,7.
El volumen es más fácil de calcular, ya que no necesitamos la generatriz. Volumen pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Volumen (75,36). Y con esto acaba nuestro vídeo sobre cuerpos de revolución. Si te ha gustado el vídeo, dame un like.